Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con triángulos. Ya sabemos los tipos de ángulos que hay: ángulo agudo menor de 90, ángulo recto de 90 grados, ángulo llano de 180, ángulo obtuso más de 90 menos de 180, ángulo perígono perigonal 360 grados, y ya vimos complemento que suma 90, suplemento que suman 180. Bueno, pues esos ángulos le van a dar nombre a algunos triángulos. Entonces, vamos a ver qué es un triángulo, así en palabras sencillas. Como su nombre lo dice, triángulo, ¿sí? El triángulo es una figura plana que tiene tres lados, tres ángulos, tres vértices, ¿sí? Y entonces los triángulos se van a clasificar según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Ok, y aquí viene algo que tenemos que tener bien presente cuando trabajemos triángulos de aquí en adelante. Por ejemplo, aquí tengo que un triángulo es una figura plana que tiene tres lados, tres ángulos y por lo tanto tres, ¿qué? Tres vértices. Atención aquí. Si a este vértice yo le llamo A, este es el ángulo A, el lado que está enfrente va a recibir el nombre de A minúscula o lado A minúscula. Si a este yo le llamo el ángulo B, entonces el lado que está enfrente va a ser B minúscula, y a este le llamo ángulo C, entonces el lado que está enfrente va a ser C minúscula. ¿Cuántos lados tenemos? Tres. Lado A, lado B, lado C. ¿Cuántos ángulos tenemos? Tres. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ok. Los triángulos se clasifican según sus lados en tres. Hay tres nombres de triángulos. Eso los van a investigar ustedes. Nada más les es parecido a lo de los ángulos, pero ahora va a ser con triángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo aquí, el primer triángulo se llama equilátero. La palabra X significa igual y láteros, lados. Entonces, ¿qué es un triángulo equilátero? Es aquel que sus tres lados son iguales, ¿sí? Entonces aquí van a poner equilátero. Luego, una figurita que represente a un triángulo con sus lados, ¿qué? Con sus lados iguales. A, B, C. Pero aquí hay una característica y va a haber una propiedad que vamos a ver. Hay una propiedad que dice que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre son 180 grados. Es una regla, ahorita la vamos a ver, pero vamos a adelantarle un poquito. La suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Si este es equilátero, quiere decir que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B y tiene que ser igual al ángulo C. ¿Cuál es la característica de un equilátero? Que sus tres ángulos son iguales. Y si son iguales, 180 entre 3 toca 60 grados. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de un equilátero? 60. Entonces aquí le voy a poner que esto es igual también a 60 grados. Esa es la característica, que sus lados son, ¿qué? Iguales. Pero también A, B y C minúsculas, que son los lados, es el lado A es igual al lado B y es igual al lado C. Entonces, ¿qué es un equilátero? Es un triángulo que sus ángulos son iguales y en este caso miden 60 y sus lados también son iguales. Luego viene el segundo, que es el isósceles, y ya ustedes van a investigar y completar su tablita. La palabra isósceles, bueno, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Por lo tanto, también dos ángulos son iguales y otro diferente, ¿sí? Entonces, el escaleno, sus tres lados y sus tres ángulos son diferentes. Entonces, según sus lados, tenemos tres triángulos: equilátero, isósceles y escaleno. Tres lados iguales, uno igual, dos iguales, uno diferente, escaleno, todo diferente. Luego viene el triángulo acutángulo. Así se llama. Triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Viene de agudo. Y según lo que ya investigaron o ya vimos, un ángulo agudo son menores de 90. Entonces, ¿qué es un triángulo acutángulo? Es aquel que sus tres ángulos son menores de 90 grados, ¿sí? Luego viene el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Cuál es un triángulo rectángulo? Como su nombre lo dice, es aquel que tiene un ángulo recto,
¿sí? Es decir, uno de sus ángulos mide 90 grados, los otros dos son agudos, menores de ¿qué? De 90, pero sí tiene un ángulo de 90 grados exactamente. Y el último, y lo voy a poner aquí, pero ya ustedes saben que aquí sigue, que se llama obtusángulo. ¿Sí? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Viene del término obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Es un ángulo mayor de 90, pero menos de 180. Entonces un obtusángulo tiene uno de sus ángulos es mayor de 90, pero menor de 180 grados, ¿sí? Entonces van a hacer una tablita ahí en su libreta con los correspondientes nombres, figuras y características, ¿vale? Ok. Entonces ya para ir empezando con ejercicios vamos a trabajar algunas leyes de los triángulos, ¿sí? Son 4 leyes fundamentales, ¿sí? Triángulos, y le vamos a poner aquí leyes. Leyes de los triángulos. Bien, ¿cuál es la primera ley? Mientras voy haciendo esto, te los voy dictando, ¿sí? Hay una ley que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre deben sumar 180 grados. Es la primera ley, ¿sí? Entonces, aquí tengo el ángulo A, tenemos el ángulo B, tenemos el ángulo C. ¿Qué dice la primera ley? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre deben sumar 180 grados. ¿En cuál triángulo? En cualquiera de los de la tablita. Equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. No importa qué triángulo sea, ¿sí? La suma de sus ángulos interiores siempre deben ser 180 grados. Primera ley. Segunda ley. Esta ley nada más se aplica para un triángulo rectángulo, ¿sí? Y ya dijimos que un triángulo rectángulo es aquel donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Vamos a llamarle C. El valor de A, el ángulo A y el ángulo B son agudos. ¿Qué significa eso? Que el ángulo A y el ángulo B son menores de 90. Pero estos dos sumados dan 90. Más 90 de esto se cumple la primera. Entonces la suma de estos tres ángulos son 180. Pero la suma de A y B siempre tiene que dar 90 grados. Entonces, ¿cómo queda la segunda ley? En un triángulo rectángulo, un ángulo es de 90 grados. Los otros dos son agudos y suman 90 grados. Entonces aquí nos queda que el ángulo A más el ángulo B suman 90 grados. Y 90 del ángulo C se cumple la primera ley que suman 180. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la tercera ley. Y van a ver que no hay nada del otro mundo en esta. Tercera ley. ¿Sí? Son ángulos exteriores. ¿Sí? ¿Qué dice la tercera ley? Que en todo triángulo la suma de sus ángulos exteriores suman 360 grados. Ahora, si este es el interior, pues ¿quién es el exterior? El que está afuera. Pero por favor, atención, ¿eh? Ya les había dicho que cuando los ángulos se miden en el sentido contrario a las manecillas del reloj, son positivos. Entonces, este es mi primer ángulo exterior. Donde terminó el ángulo, voy a prolongar la línea y a partir de ahí busco al siguiente ángulo exterior. Aquí terminó el ángulo, termina esta línea y este es el ángulo exterior. Vamos a llamarle alfa, beta y gamma. ¿Qué dice entonces la tercera ley? Que en todo triángulo, llámese como se llame, la suma de sus ángulos exteriores siempre van a dar 360 grados. Queda alfa más beta más gamma, siempre deben de dar 360 grados. Los exteriores. Y me voy con la última y cuarta ley, para empezar con una serie de ejercicios. Bien, ¿qué dice la cuarta ley?
Dice la cuarta ley que un ángulo exterior, vamos a llamarle aquí alfa, es igual a la suma de dos interiores que no le son adyacentes. ¿Qué es el adyacente? El adyacente es el que está a un ladito. Entonces, para alfa no me sirve el que está a un lado, sino me sirven los otros dos. Aquí lo voy a poner del mismo color rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda mi ley? Un ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores que no le son adyacentes, o sea, no me sirve este. Vamos a poner que este es el ángulo A, porque de ahí salió alfa. Vamos a llamarle a este B. Entonces esto es que beta. Y este vamos a llamarle C. Y vamos a llamarle gamma. Fíjense, a ver si me capta la idea. Si yo quiero calcular el ángulo alfa, no me sirve el ángulo ¿qué? A. ¿Quiénes me servirían? El ángulo B y C o beta y qué. Y gamma. Vamos a ponerle con C, B y C. Entonces, para calcular alfa, ¿a qué ángulos me sirven? El ángulo B y el ángulo ¿qué? El ángulo C. Si yo quiero calcular el ángulo de acá arriba, que sería beta o el que está aquí afuera, ¿quién me sirve? No me sirve B. ¿Quién me sirve? C y ¿quién? C y A. Y si quiero calcular el ángulo gamma, entonces no me sirve ¿quién? C. ¿Quién me sirve? A y B. Entonces, un ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores que no le son adyacentes. Y son las 4 leyes que voy a empezar a trabajar.